Llevamos un tiempo contándoles los problemas que el gobierno de Pedro Sánchez tiene con la justicia. Hoy vamos a centrarnos en lo contrario, en los problemas que la justicia tiene con el gobierno de Pedro Sánchez. Porque, aunque parezca lo mismo, no lo es. En los últimos días se ha acentuado la estrategia del Ejecutivo de sustituir e incluso anular al Poder Judicial. Y para sustituir e incluso poder anular a la justicia, el gobierno de Pedro Sánchez está utilizando fórmulas variadas. A veces indulta a condenados y en el indulto desautoriza al tribunal que firmó la sentencia condenatoria. Otras veces maniobra con partidos separatistas para boicotear desde el Parlamento sentencias de tribunales superiores de justicia. A veces presume de ello y a veces lo hace a escondidas, como si supiera que su comportamiento es absolutamente vergonzoso e incluso puede llegar a ser ilegal. En este punto, en el de la ocultación, me gustaría recordar con ustedes la presentación que la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, hizo ayer de los acuerdos que había alcanzado el Consejo de Ministros del martes. Un Consejo de Ministros con unas decisiones muy importantes para nuestro país. Ha estado presidido por la vicepresidenta primera, que me acompaña en esta mesa y que nos va a explicar con mayor detenimiento uno de los proyectos más emblemáticos, uno de los proyectos más importantes, desde luego. Y me acompaña también la ministra de Hacienda, también con un acuerdo muy importante, de mucha trascendencia, de mucho interés también para muchos españoles y para muchas españolas, por lo que tiene que ver en la determinación de su futuro profesional. Como digo, ha sido un consejo muy importante, con mucho contenido económico, del que tanto la vicepresidenta primera como la ministra de Hacienda les van a dar cuenta. Completaremos esta información con la referencia del Consejo de Ministros y me van a permitir simplemente detenerme en dos asuntos antes de ceder la palabra. El Consejo de Ministros ha conocido en esta sesión del día de hoy el 13º informe anual del Observatorio Estatal de Violencia de Género, que ahora será remitido a las Cortes Generales. Y también hemos conocido en el día de hoy y hemos aprobado, le hemos dado luz verde a la ampliación, a los fondos que vamos a destinar, que vamos a dirigir a las comunidades autónomas para que pongan en marcha los centros de atención 24 horas a mujeres víctimas de violencia sexual. Sin duda es un acuerdo importante y por eso quería también hacerles mención al mismo. ¿Cuánto dura este audio, Isaac? 1,5. Es que ha sido un resumen muy detallado, ¿verdad? ¿Qué de cosas importantes se aprobaron ayer en el Consejo de Ministros? Un Consejo de Ministros en el que se habló de muchas cosas, ¿verdad? También de violencia sexual, violencia de género. Un Consejo de Ministros del que la portavoz, como ven, hizo muchas menciones ante los periodistas y que después salieron a dar más detalles en rueda de prensa la vicepresidenta económica y la ministra de Hacienda, porque se habían aprobado cosas que tenían que ver con sus departamentos. La pregunta que nos hacemos hoy es ¿por qué la señora portavoz Isabel Rodríguez, al contarle a los periodistas todo lo que se había aprobado en el Consejo de Ministros, se olvidó de informar de que en ese mismo Consejo de Ministros el Gobierno había aprobado el indulto a la presidenta de Infancia Libre, María Sevilla, condenada a 2 años y medio de cárcel por llevarse de forma ilegal a su hijo, apartarlo de su padre, encerrarlo durante 23 horas y media al día durante 11 meses para que no lo viera nadie y perjudicando a su propio hijo. Contra María Sevilla pesan aún 2 procedimientos, uno por denuncia falsa y otro por estafa procesal, porque acusó a su exmarido de abusar de su hijo y las acusaciones no eran verdad. El niño vive ahora con su padre, ha recuperado la normalidad, ya no solo sale media hora al día al aire libre, no, de hecho va al colegio, le ha dicho a los educadores que su madre le daba miedo, que con ella vivía en una cárcel
y que le llamaba retrasado. Esto es lo que le ha dicho el niño. La justicia, por la acumulación de pruebas, condenó a la presidenta de Infancia Libre a 4 años de pérdida de la patria potestad, además de a los 2 años y medio de cárcel. Pues el gobierno de Pedro Sánchez ha eliminado esa pena de pérdida de la patria potestad con este indulto y la ha cambiado por 180 días de trabajo comunitario. No quiero que siga peleando por mí porque estoy bien con mi padre, dijo el niño. Y ahora el gobierno de Sánchez rompe en pedazos la sentencia de un tribunal, decide suplantar a la justicia para aplicar su propia justicia. Lo curioso es que si el gobierno de Sánchez cree que lo que ha hecho está tan bien, ¿por qué no salió ayer a presumir de ello? Con todo lo que presumen los martes. ¿Por qué no salió ayer la ministra de Justicia, Pilar Llop, que es quien ha firmado el indulto, a explicar en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros los motivos jurídicos de su decisión y a enfrentarse luego a las preguntas de los periodistas? ¿Por qué lo ocultaron ayer y nos hemos tenido que enterar de tapadillo, leyendo el BOE, durante este miércoles? ¿Por qué lo hizo el gobierno? Porque sabían que el Supremo estaba a punto de aceptar también ayer el recurso de PP, Vox y Ciudadanos en contra de otros indultos, en este caso de los indultos del gobierno a los golpistas, y a Moncloa le pareció que iba a ser demasiado indulto, ¿verdad? O porque la señora Llop, ministra de Justicia, temía que algún periodista le recordara ayer en la rueda de prensa, después de notificar y defender el indulto, que algún periodista le recordara a Llop que durante el juicio que condenó a la ahora indultada, uno de los agentes de la Policía Nacional que llegaron al lugar de los hechos, al lugar donde María Sevilla tenía encerrados a sus hijos, al del exmarido y a la niña de la actual pareja, que el policía que llegó a ese sitio y que lo veía como si fuera una película de estas de la televisión, Seven, con las paredes llenas de pintadas, con citas bíblicas, que algún periodista le preguntara a la ministra de Justicia por las palabras que dijo aquel policía en el juicio. Nos impactó la palidez de los niños y que la niña, la de su actual pareja, hacía cosas raras, gestos y sonidos imitando a un perro olfateando al aire. Por eso no nos lo contó ayer Isabel Rodríguez, por eso se lo olvidó, señora portavoz, por eso ayer salió María Jesús Montero y Nadia Calviño y no salió Pilar Llop en rueda de prensa a justificar lo que para el gobierno es una buena noticia, una decisión justa. Y a propósito de indultos y de la decisión del Tribunal Supremo de ayer de aceptar el recurso de los 3 partidos de la oposición en contra del indulto a los golpistas. Hay que decir que el gobierno de Sánchez y también sus socios no solo están empeñados en suplantar al Poder Judicial o boicotear sentencias de los tribunales, como han hecho en Cataluña con lo del 25% del castellano, sino que además se enfadan cuando los tribunales entran a valorar si, por ejemplo, los indultos a los golpistas se adaptan a la legalidad o no. Escuchen hoy a Calviño, a Félix Bolaños y a Gabriel Rufián reaccionando a la decisión del Supremo. A mí me resulta un poco sorprendente porque los indultos son uno de los elementos en los que el protagonismo lo tiene que tener el Ejecutivo, ¿no? Pero respeto total, por supuesto, por las acciones judiciales y veremos cuál es el análisis. Y que no solo son legales los indultos, sino que sirvieron para una finalidad mayor, que es conseguir superar aquella tensión insoportable que se vivía en Cataluña, que se vivía también en el resto de España, y pasar una nueva etapa que se preside por el diálogo, por la negociación, por el acuerdo.
saben, técnicamente es complicado porque los indultos pues están bien redactados. Harán lo que quieran, pues ayuda a que ese Poder Judicial esté envalentonado. Siempre decimos lo mismo. Si callan frente a nosotros, los siguientes serán ellos. De hecho, ya está pasando. Aquí no puede ser que haya jueces que vayan a su rollo, que hagan política. El ministro de la Presidencia, Rufián, menos, ¿no? Pero digo, el ministro de la Presidencia no deja de sorprendernos, Rufián nos sorprende menos porque estamos más acostumbrados, cuando dice que hay una finalidad mayor que la legalidad. Hay algo mayor que la legalidad, y es contentar a los separatistas. Esto lo deben anotar los tribunales, que cuando dictan sentencias, la finalidad mayor no es ser justos y cumplir la ley, ¿no? A veces hay que mirar más allá y pensar en si los separatistas van a estar más o menos contentos. Y sobre Rufián, al final entonces, ¿qué es lo que sucede? Los jueces dictan sentencias. El gobierno de Sánchez se pasa las sentencias por el arco del triunfo y salva a los condenados por la justicia, sean golpistas o secuestradores de niños. Y luego, si a un tribunal se le ocurre admitir un recurso para ver si el indulto del gobierno se ha hecho conforme a la legalidad, entonces, según Rufián, es que los jueces están haciendo política. Cuando lo que estamos viendo es que son algunos políticos los que directamente se han metido a jueces. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se ha referido hoy a este espectáculo y ha acusado al gobierno de estar desprestigiando a las instituciones. Lamento que este actual gobierno pues ya no defienda al Estado y que haya decidido desprestigiar buena parte de las instituciones del Estado, a cambio simplemente de mantenerse en el gobierno. La falta, en nuestra opinión, de defensa de las instituciones del Estado y la utilización de las instituciones del Estado en beneficio del gobierno y en perjuicio del Estado, creo que hay bastantes muestras que así lo acreditan. En la rueda de prensa donde Alberto Núñez Feijóo ha hecho estas afirmaciones estaba nuestra compañera de radio, Miriam Muro, que ha escuchado a Feijóo decir que el gobierno desprestigia las instituciones y le ha hecho la siguiente pregunta. Sobre Sánchez, usted ha dicho que este gobierno intenta destruir las instituciones y me gustaría saber si se mantiene en ese compromiso de renovar una institución con ellos como es el Consejo General del Poder Judicial. En relación con hablar con el gobierno, nosotros hablamos con el gobierno. Es verdad que no lo pone fácil. Es verdad que el gobierno me sorprende que quiera hablar con un partido de mangantes, pero parece ser que es lo que pretende. Bien, nosotros vamos a intentar ser respetuosos con los intereses de los españoles, no con los intereses del gobierno. En el caso de que coincidan, pues hablamos. Y si no, comprenderá usted que a esta forma de gobernar nosotros no nos apuntamos. Somos la antítesis al actual sanchismo. El gobierno no lo pone fácil, pero no porque insulte al PP, sino porque es difícil pactar algo que tenga que ver con la justicia, con un gobierno que ha decidido convertirse al mismo tiempo en poder ejecutivo y poder judicial. Entenderán que es arriesgado, que el PP, y por eso además ni siquiera el PP de Casado lo hizo, pactar algo con quien desde el Consejo de Ministros está casi dictando más sentencias que los tribunales a base de indultos y que además tiene colocada como fiscal general del Estado Dolores Delgado y como abogada general del Estado a Consuelo Castro Rey. En el PSOE ya nadie niega que están de los nervios porque todas las encuestas dan mayoría absoluta al PP y a Vox, a la suma de PP y Vox, desde la salida de Pablo Casado del PP y la llegada de Núñez Feijóo. Desde que pasó eso, el Partido Socialista está a la baja y el PP está recuperando y sumando con Vox mayoría absoluta. Por eso, en el PSOE, en cuanto habla el líder del PP, ya alguien da al botón de alarma y hay que organizar una rueda de prensa para replicarle minutos después. Hoy le ha tocado el turno a Adriana Lastra, que después de escuchar a Feijóo decir que Sánchez desprestigia las instituciones, ha respondido así. Miren, respetar las instituciones, respetar la democracia, empieza por cuidar la verdad, porque eso
la verdad, es el fundamento de todo entendimiento, de toda convivencia y de todo diálogo real. Cuando la mentira ocupa el espacio y el discurso político, la democracia y las instituciones se resienten. Lamento mucho que con Feijóo el PP se haya convertido en el partido de la mentira. Pero frente a las mentiras del Partido Popular, este partido, el Partido Socialista, va a seguir en el trabajo duro, la honradez, consolidando el crecimiento económico, la creación de empleo de calidad y el avance en derechos. Con Feijóo, el PP se ha convertido en el partido de la mentira, ha dicho Adriana Lastra. Es decir, que para el PSOE, el PP de Casado era el partido de la verdad. Como sigan elogiando los socialistas al anterior presidente del Partido Popular, al final lo mismo le terminan haciendo una oferta a Casado para que fiche por el PSOE. Pero hablando de evitar que la mentira ocupe el discurso político, como ha dicho Adriana Lastra, me gustaría profundizar en algo que se ha escuchado hoy en el discurso político de una diputada en el Congreso, en este caso de Nadia Calviño. Hoy, en la sesión de control al Gobierno, la vicepresidenta de Asuntos Económicos ha dicho lo siguiente para arremeter contra Vox. Los ciudadanos españoles saben muy bien que este es un gobierno que les protege y que está pensando en el interés general. Pero ¿qué se puede esperar de una formación política que en el día en el que estamos llorando, consternados, una terrible matanza de niños en Estados Unidos, propone repartir armas a los ciudadanos? Así que según Nadia Calviño, hoy Vox ha propuesto repartir armas entre los ciudadanos el mismo día en el que un tipo ha asesinado a 19 niños y 2 profesoras en Texas. Nosotros hemos buscado durante todo el día esa propuesta de Vox a la que se refería Calviño. A ver qué es lo que había hecho hoy alguien de Vox, no sabemos quién, para proponer repartir armas entre los ciudadanos el mismo día en el que un tipo asesina a más de 20 personas en Texas, en un colegio. Pero por mucho que hemos buscado, no hemos encontrado nada. Y hemos pensado, seremos nosotros. Así que nos hemos puesto en contacto con el equipo de Nadia Calviño para que nos explicaran de dónde se había sacado esta información la vicepresidenta del Gobierno de España. Y para preguntar al equipo de Calviño si en caso de que la vicepresidenta se lo hubiera inventado, o qué sé yo, lo hubieran mal informado, o qué sé yo, hubiera cometido un error, si Nadia Calviño tenía pensado matizar, rectificar o incluso pedir perdón a Vox por haber dicho esto en el Congreso. Pues a esta hora seguimos esperando una respuesta del equipo de la Vicepresidencia de Asuntos Económicos sobre el tema de lo de las armas que había dicho Vox hoy. Pero es que Calviño no solo ha relacionado a Vox con el asesinato de niños en Texas, también ha dicho esto. ¿Qué se puede esperar de una formación política que en Castilla y León ayer faltó al respeto a las personas discapacitadas, que falta el respeto a las personas diferentes, que trata de arengar el miedo a las personas diferentes, generar miedo, generar crispación, generar confusión en los ciudadanos? Así que, según Calviño, hoy Vox ha aprovechado el asesinato de 20 personas en Texas para proponer que se repartan armas entre los ciudadanos, y ayer, según Calviño, Vox faltó el respeto en Castilla y León a las personas discapacitadas. Y en este segundo asunto lo hemos tenido más fácil para saber a qué se refería la vicepresidenta, porque aquí sí hemos encontrado noticias, muchas noticias que se han publicado sobre lo que ocurrió ayer en la sesión de control en el Parlamento en Castilla y León, cuando la socialista Noelia Frutos, que es discapacitada, le preguntó al vicepresidente de Castilla y León, Juan García Gallardo, de Vox. El rifirrafe entre ambos dura 5 minutos. Lo que van a escuchar ustedes es un resumen. ¿Cuánto dura, Isaac? 3 minutos. 3 minutos. Que creo que refleja fielmente lo que sucedió ayer entre la diputada socialista Noelia de Frutos
discapacitada, entenderán por qué hago esta mención, si no, no lo haría cuando escuchen el audio, y el vicepresidente Castilla y León de Vox. Lo escuchan y juzgan ustedes mismos. ¿Cómo cree el vicepresidente de la Junta de Castilla y León que hay que tratar a las mujeres con discapacidad en Castilla y León? Igual de bien que a los hombres con discapacidad. Es usted muy previsible. Pues mire que la respuesta era sencillita. Señor vicepresidente, ni caridad ni paternalismo. A las mujeres con y sin discapacidad de Castilla y León se nos trata con respeto. ¿Acaso considera que esta procuradora que le habla es inferior que usted? Mire, lo que ha demostrado reiteradamente es tener una limitación ética y moral aberrante. Usted no le llega ni a la suela de los zapatos a las mujeres de esta tierra, porque deja entrever sus retrógrados pensamientos, donde a las mujeres con discapacidad parece que se nos tenga que tutelar de alguna manera, por el hecho de tener una discapacidad, o quizás es por el hecho de ser mujeres. Mire, vivimos en una lucha constante, sobre todo cuando topamos con personas con un grado cero de empatía y educación, aunque quizás hayan ido a los mejores colegios de pago. Y como usted es una de esas personas que no tiene ni pizca de empatía y además parece estar bastante ocioso, le voy a pedir que haga un esfuerzo por ganarse el sueldo. Señor García Gallardo, las mujeres, aún con toda su falta de empatía y respeto, capeamos el temporal. Un temporal que no tendríamos por qué soportar si el señor Mañueco no hubiese decidido meter a la extrema derecha en el gobierno de Castilla y León a toda costa. Y cueste lo que cueste. Y eso va a ser literal. Porque tanto económicamente como retrotrayéndonos a la Edad Media como sociedad. Finalizo confirmando que el Grupo Parlamentario Socialista combatirá con uñas y dientes el veneno del fascismo y el retroceso al que nos quieren llevar. Mire, señora Frutos, yo no le voy a tratar con ninguna condescendencia y le voy a responder a sus faltas de respeto como si fuera una persona como todas las demás, no como hace su grupo parlamentario, como diré a continuación. Mire, si a usted le interesa nuestra opinión sobre la discapacidad, nosotros no tenemos palabras, tenemos hechos. ¿Sabe qué? Nuestro director general de deportes, el señor don Enrique Sánchez Guijo, es una persona excepcional. Un deportista, un atleta paralímpico que a pesar de todas las dificultades que ha tenido, ha estudiado, se ha esforzado, ha estado en puestos directivos, ha estado en política y ha ganado medallas olímpicas. Y ese es para mí el ejemplo a seguir. Y eso es para mí el respeto que tenemos en Vox por las personas con discapacidad. Pero mire, ¿quiere saber quiénes son los verdaderos enemigos de la discapacidad? La izquierda, porque es una izquierda hipócrita, a la que parece que le interesan los discapacitados que han nacido, pero no así los que no han nacido. Usted, sí. Usted dice que Vox dice que las personas con discapacidad son inferiores. No, es la izquierda, con sus leyes de la muerte y con sus leyes del aborto, los que invitan a los padres a abortar, a triturar en el vientre de las madres a los niños a los que se les detecta tempranamente la discapacidad. Sí, y no se indignen tanto, porque eso es un hecho empírico, susceptible de contrastación. Y si no, se van ustedes a muchos países de Europa en los que ya casi no nacen niños con síndrome de Down. Les he puesto el corte de 3 minutos, para no quedarnos solo con el titular o con los 15 segundos, para que ustedes tengan más información y luego que cada oyente de Es Radio juzgue, después de haberlo escuchado, si el señor Gallardo, vicepresidente de Castilla y León, de Vox, despreció ayer a la política discapacitada del PSOE Noelia Frutos. En el gobierno tienen su opinión, en el gobierno de Sánchez, y creen que sí lo hizo, y por eso los socialistas exigen que como mínimo, el señor Gallardo de Vox se retracte. Y al margen de lo que opinen ustedes de lo que acaban de escuchar, es curioso que desde el gobierno de Sánchez exijan esto de retractarse, porque los golpistas que indultó el gobierno no solo no se retractaron, sino que dijeron que lo volverían a hacer. Y la mujer que se llevó a su hijo de forma ilegal y lo encerró durante 11 meses sin que pudiera ver casi la luz del día, no solo no se ha arrepentido, sino que le dijo al juez que lo volvería a hacer, y el juez la condenó. Se ve que, como en todo, para el gobierno de Sánchez hay indultados de primera e indultados de segunda división.